En esta entrevista, tú eres uno de los especialistas más solicitados en la clínica. ¿A qué edad conviene comenzar a hacer exámenes cardiológicos preventivos del corazón sobre todo? Vale mucho más la pena hacer medicina preventiva que hacer medicina paliativa. Exacto. Yo creo que es simple. Podría ser más peligroso una arritmia que un soplo, porque el soplo, por lo que te estoy entendiendo o por lo que sé, es una condición crónica, pero la arritmia eventualmente puede llevar a una descompensación abrupta y de una. Sí. Bienvenidos a Entrevista a tu especialista felino. En esta oportunidad, el doctor Sebastián Suárez, cardiólogo de Clínica Priviño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega que hacemos todos los meses en que entrevistamos a algún especialista gatuno. Y hoy día tenemos a un colega súper especial, uno de los colegas más regalones de la clínica, nuestro cardiólogo, el doctor Sebastián Suárez, al quien tengo el orgullo de entrevistar hoy día. Así que, Sebastián, bienvenido. Qué rico tenerte por acá. Cuéntanos todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué te trajo al mundo de la veterinaria y al mundo de la cardiología? Principalmente creo que siempre tuve mayor vínculo al parecer con los animales que quizás hasta con las personas. Me siento bastante bien desde niño estando rodeado de animales. Siempre tuvimos muchas mascotas en casa, entonces todo eso finalmente hizo que el paso natural después de la enseñanza escolar fuera tratar de seguir ligado a algo relacionado. Y de alguna manera los animales han sido algo bastante amigable para el desarrollo de lo que yo hago, que es trabajar en este caso con las mascotas, y en algún momento surgió la oportunidad además de poder seguir el camino por el lado de la cardiología a través de diferentes cursos de capacitación y profundización en el área. Por tanto, más que nada yo creo que nace del cariño por lo animal, y hoy en día ya un tema más profesional directamente en un área tan sensible y bonita como es la cardiología. Claro. Oye, ¿tu relación con los gatos actualmente? Los gatos desde un inicio para mí fueron un desafío importante, porque creo que el tener una cercanía o poder trabajar con un animal tan interesante como son los gatitos, me llamó siempre la atención. De hecho, yo creo que en cardiología he visto más pacientes felinos que quizás lo que me tocaba ver cuando me dedicaba a medicina general. Y eso ha hecho que cada día esto sea un aprendizaje, y además tener que lidiar con sus diferentes personalidades es algo muy, muy entretenido. Claro, a medida que uno va avanzando en la medicina felina se va dando cuenta lo importante o lo vital, y es muy extraño decirlo, lo vital que es el corazón dentro de lo que es la medicina. Sí, esto es algo que para mí se hizo muy, muy sorpresivo, desde el punto de vista que si bien hay un montón de descripción con respecto a patología y su evolución en la medicina felina, ocurre que en general cada gatito a veces es un mundo en cuestión. Hay un mundo de un gatito rodeado de un grupo familiar. De alguna manera los tutores en medicina felina son muy preocupados, la gran mayoría son muy exigentes, y eso hace que la aplicación de tratamiento, las indicaciones y recomendaciones a veces se sigan al pie de la letra. Eso a mí me gusta mucho del tutor que tiene gatito. Son muy, muy, muy preocupados, da gusto. Oye, ¿tú recuerdas algún caso así, justamente de cardiología felina, que puedas decir, oh, sabes que llevo este caso en el corazón porque algo que recuerdas de manera especial? Sí, creo que tiene que ver un poco con la misma idea anterior. Muchas veces, no sé, me ha pasado con alrededor de quizás 3 gatitos que técnicamente y por lo que uno evalúa en el día a día pudiesen ser quizás incompatibles con la vida desde el punto de vista de la afección cardiovascular, de otras enfermedades que pueden estar rodeando el caso, y finalmente los gatitos, con un poco de ayuda, un par de medicamentos, sus corazones sienten algo de alivio, pero de alguna manera el paciente manifiesta para el tutor una mejoría, la calidad de vida se ve
con un aporte que es bastante beneficioso, porque hay que entender que de alguna manera ver a nuestra mascota enferma no es algo muy cómodo. Entonces cuando uno a través de un tratamiento puede entregar beneficios para aquello, hace sentir bastante bien en la práctica diaria. Entonces, de alguna manera, 3 casos en particular donde hemos tenido alteraciones muy importantes, con quizás no tan técnicamente hablando, dilataciones o agrandamiento de corazones tan impactantes o impresionantes que uno pudiese pensar. Esto no es compatible con la vida, o sea, claro, en teoría esto no da. Claro, y de repente haciendo un par de ajustes con tratamiento, estos gatitos pueden acompañar a la familia un par de semanas más. Acá creo que en el último tiempo nos ha pasado con algunos gatitos, familia muy cariñosa, de hecho un par de ellos ya no están, y ha sido de alguna manera bonito recibir la retroalimentación posterior quizás a que esta mascota descanse de parte de la familia, saber que ellos pudieron aprovecharlo por más tiempo, pero no con el solo hecho de prolongar quizás la vida, sino con la mejora en la calidad, y que de alguna manera tener la chance quizás de despedirse. Creo que no pudiese a lo mejor nombrar casos en particulares, pero como digo, hay 2 o 3 del último tiempo. Yo creo que el mismo tutor sabe quiénes son, que para mí ha sido como bonito desde el punto de vista cardiológico. Tú eres uno de los especialistas más solicitados en la clínica. Por lo tanto, yo creo que las preguntas que vamos a responder hoy día son de vital importancia, nunca mejor dicho. Y la primera y muy, muy relevante que nos hacen los papás, digamos, es a qué edad conviene comenzar a hacer exámenes cardiológicos preventivos. Yo creo que lo esencial en primer lugar son los controles de medicina general, donde el médico de la familia probablemente les va a indicar, en caso de la aparición, por ejemplo, de algún soplo o arritmia, una visita al cardiólogo. Creo que es como ir ordenadamente año a año evaluando la aparición de estos cambios, y quizás yendo al tema más de edad de fondo, entre los 5 o 6 años, es una muy buena edad para empezar a ocuparse de cardiología y también quizás de varios aspectos generales. Hay chequeos que abarcan varias problemáticas que se pueden conocer y que de alguna manera uno las puede diagnosticar desde un inicio. Y eso es positivo, porque es mucho más fácil y amigable avanzar con una patología a cuestas donde conocemos la evolución y partimos desde el comienzo, que quizás el otro tipo de casos que a veces nos llegan, que son pacientes, como bien dijiste tú, que quizás no recibieron esta recomendación, y al momento de evaluar estamos quizás con el agua al cuello, ¿ya? Entonces creo que es muy importante los chequeos periódicos de medicina general, seguir las indicaciones de los médicos, de los colegas, y en cardiología, si es que quizás no ha existido esa retroalimentación, al menos ya de los 5 años comenzar a consultar. Claro, sí. En el fondo, lo que tú estás recomendando es que sea el médico internista, cuando coloca las vacunas, que ponga atención en el fondo a la ocultación, y que los tutores no minimicen lo que se considera o lo que conocemos como soplos sí, o arritmias. Aún lamentablemente no está demasiado instaurada o generalizada la toma de presión en las consultas generales, pero yo creo que es fundamental que cualquier alteración que se observe desde el punto de vista cardiovascular en gatos, tal como tú dices, gatos que no tienen que ser viejitos, simplemente son gatos adultos jóvenes, que si se detecta la patología es totalmente a tiempo para poder hacer algo, porque si ese mismo gatito llega con 15 años, ya no es mucho lo que uno puede hacer. Claro, nuestro actuar, no tan solo en cardiología, quizás debiese ser más preventivo. Justamente creo que en ese aspecto los médicos veterinarios que evalúan pacientes felinos son bastante preocupados en lo que es la derivación. Seguramente falta todavía, pero como bien tú dijiste, nuestra cantidad o casuística de pacientes semanales es alta en relación quizá a otros centros médicos, y tiene que ver con que, si bien existe la evaluación preventiva, la evaluación posterior a lo mejor haber ocultado alguna anormalidad como soplo o arritmia, también en eventos quirúrgicos previos hoy en día
la posibilidad de enfrentar un evento anestésico con mayor seguridad tiene que ver también con conocer cómo actúa un corazón. Por ende, también sumamos a todo este como aparataje de personas, a los anestesiólogos que prácticamente nos exigen en el día a día poder entregar seguridad de cómo un corazón funciona para, de alguna manera, ellos también poder tener certezas a la hora de trabajar. Entonces, creo que eso hace que nuestra casuística acá en la clínica sea alta y también es de alguna manera, algo positivo para los dueños, para ellos también saber cómo todo esto está funcionando, ¿ya? Eso es bastante bueno quizás desde el punto de vista preventivo, más que curativo, o como bien tú describes de estos pacientes que llegan quizás más viejitos, donde la posibilidad de hacer cosas es más reducida. Podemos ayudarlo muchas veces, pero quizás podríamos ayudarlo mucho más antes, cuando llegamos a diagnósticos precoces. Exacto, o sea, más vale en el caso del corazón sobre todo, vale mucho más la pena hacer medicina preventiva que hacer medicina paliativa. Exacto. Yo creo que el corazón es como bueno, es un músculo, ¿no? Pero es como una especie de elástico que una vez que ya se creció o se modificó, no, prácticamente, salvo un caso que no vamos a tocar ahora, pero no puede volver a ser lo que era antes, una vez que se modificó. Sí. Oye, y en esta misma línea, una persona nos hace una pregunta muy puntual. Me gustaría pedirte si la puedes desarrollar de la manera más simple posible, porque es un temario. Nos pregunta si un soplo cardíaco puede acortarle la vida a un gatito, o incluso nos pregunta si es normal que un gato pueda tener un soplo después de los 6 años. Esa es una muy buena pregunta, porque al menos a nivel de información existente o literatura quizás, hay soplos que se pueden catalogar como benignos y pueden tener que ver con situaciones incidentales, quizás la manipulación, el nerviosismo. Entonces, lo principal sería el enfoque anterior. Si la mascota viene por alguna indicación de un médico en el cual se evidenció algún soplo, lo ideal sería evaluar, ¿ya? Indicar que esto puede quizás cambiar la expectativa de vida de una mascota sería quizás adelantarse un poco. Lo aconsejable ante la aparición de un soplo sería comenzar con el estudio cardiológico para poder determinar si esto está afectando o no, y en el caso de que un examen salga completamente normal, sí podríamos catalogarlo como benigno. Es cierto que la aparición por la edad va a tener que ver posiblemente con el envejecimiento. En una cantidad de casos sí podría darse que sea algo que de alguna manera sea de momento. Situaciones puntuales podrían interferir. Déjame intentar explicar un poco a la comunidad para que nos vayan entendiendo un poco qué es un soplo. Y por favor, a ver si estoy en lo correcto. Un soplo es un sonido que uno escucha cuando ausculta al paciente, que corresponde a un sonido turbulento. Es como si el viento se colara por la ventana, porque el corazón debería sonar con un sonido neto, así, tum, 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 como si golpearas una mesa, un sonido neto. Pero cuando hay algo que altera el flujo sanguíneo, es decir, que ese golpe, al cerrarse las válvulas, que es brusco, genera una interferencia o una turbulencia a esa sangre, se produce un sonido, y eso es lo que nosotros llamamos soplo. Entonces, cuando yo trato de explicarle a las personas por qué es importante que exista o no exista un soplo, y que no importa la magnitud del soplo, hay que investigar de qué se trata igual, que los soplos tienen distintas intensidades. La gente a veces piensa, grado 1 es leve, no tiene nada. Grado 6, es terrible, estamos mal. Y que la graduación del sonido no es directamente proporcional a la gravedad del cuadro. Entonces, un soplo es un sonido alterado que uno le escucha al latido del corazón. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bastante buena la explicación. Justamente el soplo se define como el sonido audible de un flujo turbulento, que tiene que ver
entre el cierre de las válvulas del corazón se provocan sonidos. En teoría son dos sonidos los que uno puede escuchar. Entre medio de estos sonidos, después del primero o del segundo en cuestión, puede aparecer un ruido anormal, que es como un flujo distinto. Quizás podríamos asemejarlo a intentar ocluir o tapar el tubo de una manguera. Ese sería como un ruido que podría asemejarse. Y eso obviamente puede tener diferentes intensidades. Es súper correcto lo que tú dijiste, porque la intensidad del soplo no tiene que ver con la severidad de la enfermedad. Y quizás una de las cosas que sucede es que efectivamente se le indica o se puede sugerir a un tutor que el sonido que se escucha es muy despacito, una intensidad baja. Y claro, yo como tutor puedo entender que quizás eso es menos grave. La intensidad en general no debiese ser un método que uno pueda calificar. Sí podemos cuantificarlo, pero lo más adecuado es saber por qué se está generando este ruido. Eso sería lo más correcto, más allá del seguimiento, porque eso sí es importante. Hay tutores que son bastante mateos y desde su primera consulta tienen más o menos el número que el doctor les indicó de intensidad del soplo, y quizás la importancia radica en la variación de este sonido. Si esto partió en un 1 de 6, que es más o menos la escala en que uno evalúa más general, y de repente cambió a una intensidad muy distinta, significa que internamente el corazón sufrió posiblemente un cambio, y quizás ese cambio sí sea importante más allá del número. Dijimos del 1 de 6 al 6 de 6, pero podría ser perfectamente de forma inversa. A mí lo que me debiese interesar es por qué se provocó este cambio. Ahí es donde tenemos que apuntar, porque eso podemos ponerle atajo en la medida de que seamos diligentes con el tema de los exámenes. Eso sí es muy importante. Una cosa que suelo hacer yo en la consulta, por ejemplo, si yo detecto un soplo, yo a veces le digo, mira, voy a poner ojo, voy a poner atención, me gustaría tomarle la presión, porque yo siempre lo asocio con la presión sanguínea, con la cantidad de latidos por minuto, porque muchas veces los gatitos, tú bien lo dijiste, están nerviosos. Entonces hay soplos que uno conoce, que uno sabe que pueden estar generados por ansiedad. Por lo tanto, en general, si yo detecto algún soplo, se lo hago saber al papá, al tutor, digamos, y lo cito a control en un tiempo relativamente prudente, 15 días, 30 días, o le pido tomarse la presión en casa y que lo vuelva a ocultar. A veces también un segundo colega, porque yo digo, a lo mejor yo estoy equivocada, escuché algo que no correspondía, pero cuando ya dos personas diferentes en distintas circunstancias lo seguimos oyendo, decimos, ok, a este soplo hay que ponerle atención, porque hay que saber, hay que poder determinar si tiene un origen que pudiera necesitar mayor revisión, porque hay soplos benignos, como bien tú lo señalaste, pero hay soplos que no son nada de benignos, y simplemente por escucharlo uno no tiene manera de saberlo. Ese corazón hay que mirarlo. Sí, correctamente, lo adecuado sería siempre hacer el seguimiento. Un punto importante quizás para recalcar en relación a la presión es que también nosotros, quizás desde el punto de vista de medicina veterinaria, estamos un poco al debe con el registro de lo que es la presión. En gatos es muy importante. Sé yo que acá o en centros donde se ve principalmente medicina felina solamente, hay preocupación de estar chequeando la presión en consultas generales. Esto en general o en los centros como más grandes a veces sí se hace, pero muchas veces no es rutinario. Y eso creo que sí es importante homologarlo un poco de medicina humana, donde al acudir a urgencia uno de los primeros indicadores o mediciones que se realizan son de la presión. Es imposible que no te tomen la presión. Sí, exacto. Esto muchas veces nos permite quizás también atajar a tiempo otras cosas que pudiesen afectar a órganos que son muy importantes, el tema de los riñones, que trabajan
en complemento quizás con el corazón, el tema de la parte oftálmica, que también tiene mucho que ver, y en algunos casos a nivel cerebral también una presión alta sostenida puede generar afección. Entonces, es una buena alternativa tenerlo incorporado dentro de lo que es la evaluación en urgencia. En hospital se hace siempre, y en consultas generales no está nada de mal que su médico veterinario registre la presión de ese paciente. Eso sí, te va a entregar mucha información. Claro, o sea, en el fondo los órganos que tú señalaste tienen la característica de tener arteriolas y tener venitas muy, muy delgaditas, por lo tanto las variaciones de la presión sanguínea van a hacer que esas venitas se rompan y generar lo que la gente conoce como derrame. Entonces nadie se va a enterar si hubo un derrame a nivel de retina o un derrame o un infarto que se llaman a nivel renal o a nivel cerebral, o sea, porque el gatito nunca jamás va a mostrar, para empezar no nos va a decir, pero tampoco va a mostrar síntomas evidentes. Por lo tanto, dentro de la medicina preventiva, la toma de presión arterial es fundamental. Y si además hay una patología cardíaca de base, es una bomba de tiempo que debe controlarse. Sí, es cierto que es muy importante tener los registros de la presión. Generalmente se hace, como te decía, en evaluación cardiológica, los colegas de nefrología lo mismo, en hospital, pero hay que, yo creo que prácticamente incorporarlo en el día a día. En la medida que se haga de forma más rutinaria, se van a atajar quizás bastante pacientes con problemas antes de que puedan desarrollar las diferentes enfermedades que están asociadas a la parte cardiovascular, renal, oftálmica y neurología. Claro. Oye, Seba, querido, ¿tú nos podrías explicar un poquito qué es la hipertensión arterial? Sí, la hipertensión arterial está relacionada al aumento de la presión arterial sistémica. Nuestras mascotas, pacientes felinos, tienen una presión que se cataloga como normal, y que inclusive hay guías que se utilizan a nivel internacional para conocer de alguna manera si estos valores suben por encima de ciertos números, saber de alguna manera que el paciente pudiese estar frente a una condición de nerviosismo extremo, el efecto bata blanca, que es semejante a lo que pasa en medicina humana, gatitos que son muy nerviosos. Entonces, como tú dijiste hace un rato atrás, esos gatitos a veces pueden recibir una medición de presión en el hogar, que en complemento va a ayudar a saber si estos niveles quizás sean distintos o más bajos, y podría hacer más amigable un eventual tratamiento o una eventual batería de exámenes complementarios. Entonces, volviendo a la explicación, al encontrar estas presiones altas o por sobre este nivel de nerviosismo, ya podemos generar o desarrollar en el paciente algunos problemas, y por tanto es muy importante comenzar a hacer seguimiento e inclusive tratamiento hasta estabilizar y diagnosticar la causa, en este caso de la hipertensión. No tan solo pudiese ser cardiovascular, sino que hay más problemas asociados. Entonces, posiblemente su médico general le va a solicitar la batería de exámenes correspondiente para descartar alteraciones que puedan ser importantes y que estén influyendo sobre esta alza de presión. Oye, Seba, y a nosotros los internistas nos pasa, me voy a meter en otra área, pero ligada por supuesto a la tuya, que estamos diagnosticando cada vez más hipertiroidismo. ¿Tú podrías contarnos un poco por qué estoy relacionando el hipertiroidismo con las cardiopatías? Sí, efectivamente los trastornos endocrinos, entre ellos quizás lo más común por la edad de presentación, corresponde al hipertiroidismo felino. Esto, ante diagnóstico o sospechas, lo que le provoca al corazoncito es un mayor retorno venoso. Hay un aumento de la sangre que pasa por el corazón. Esto puede generar condiciones inflamatorias
y mostrar cambios o transformaciones que pudiesen ser transitorias en el corazón y pudiesen eventualmente corregirse en la medida de tener un buen diagnóstico endocrino y un mejor tratamiento. Significaría que ese corazoncito quizás está dificultando o aumentando su trabajo por esta patología sistémica general. Entonces, van muy de la mano los diagnósticos para endocrinopatías como el hipertiroidismo, que afectan secundariamente al corazón. Es una muy buena medida en pacientes que ingresan, por ejemplo, por un cuadro cardiovascular a hospital o en una batería de exámenes general, poder solicitar la medición de hormonas tiroideas para que el médico en cuestión le pueda indicar al tutor si es tan solo quizás lo cardiológico donde debemos ocuparnos, o quizás también existe la posibilidad de una evaluación por un especialista de la parte endocrina, o añadir algún tratamiento complementario que ayude en este caso a evitar mayores problemas o el avance de otras situaciones. Así que es muy importante también poner mucho ojo en la medición de las hormonas en los gatitos. Claro. Nosotros nos pasa que rutinariamente tomamos la T4 total porque estamos encontrando gatos con hipertiroidismo cada vez más jóvenes, y nos hemos dado cuenta que está muy relacionado también con una alteración en la función renal. Entonces se nos produce como un triángulo que nosotros llamamos una relación directa entre hipertiroidismo, enfermedad renal crónica e hipertrofia cardíaca. Son los nombres técnicos de las patologías, pero en el fondo el gran responsable empieza a ser la tiroides, porque empieza a sobreestimular todos los sistemas. Y como tú decías, esto de aumentar el retorno venoso significa que el corazón recibe más trabajo y que la fibra cardíaca en el fondo está haciendo abdominales todo el día y es un corazón que comienza a crecer. Entonces, esos pacientes, si no son bien controlados, finalmente terminan adicionalmente con una cardiopatía, además de tener sus hormonas a lo mejor un poco desbalanceadas. Entonces, algo que me gustaría tratar de que transmitamos a las personas, a los tutores que nos están viendo, que esas dos enfermedades están de la mano, y que a veces uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, si el hipertiroidismo condujo a lo mejor a una cardiopatía, porque a veces uno encuentra la cardiopatía y después descubre que es hipertiroideo, o a veces es hipertiroideo y uno descubre que viene la cardiopatía de la mano y uno no sabe por dónde empezó, si los dos fueron juntos de la mano. Pero es bien relevante, nosotros lo vemos en la práctica clínica diaria, que estas patologías, como tú bien señalabas, están relacionadas. ¿Qué te ha tocado ver en gatos asmáticos, en gatos con problemas de hipertensión pulmonar, gatos con tos, gatos que en el fondo tienen una afección pulmonar crónica? No es un resfrío, sino que es esta cosa que los gatitos tienen ciertas alteraciones a nivel pulmonar. El principal desafío en esa circunstancia para el clínico en este caso es poder dar respuesta a los tutores en relación a qué es lo principal o cómo se inicia todo, porque en general los pacientes acuden a consulta y en algunas circunstancias los signos clínicos, como la mascota manifiesta problemas, pueden ser bastante semejantes. Los exámenes nos ayudan a destrabar un poco si va por un lado, quizás por el otro, o nos ha tocado acá situaciones que se comparten, pacientes que tenemos con problemas respiratorios y que tienen problemas además cardíacos. Creo que lo principal es el tema de los análisis, no dejar de quizás de tomar exámenes complementarios, una radiografía que pudiese indicar su médico general para evaluar principalmente pulmón. Podría sugerir tal vez un aumento de volumen o tamaño del corazón, y eso, como decíamos en un comienzo, hace que tengamos que analizar la parte cardiológica, o viceversa. Muchas veces tenemos pacientes con problemas cardiovasculares
donde podemos observar algunas alteraciones quizás en los campos pulmonares que necesitamos complementar con radiografía de tórax. Lo que vemos quizás habitualmente es que los signos respiratorios de los pacientes en medicina felina pueden estar relacionados a problemáticas, como bien tú dijiste, asma y cualquier problemática respiratoria de tipo crónico puede llevar a desarrollar también un problema cardíaco que corresponde a la hipertensión pulmonar relacionada a lo respiratorio. Entonces, en la medida que uno pueda controlar los signos respiratorios a través del tratamiento que el médico pueda sugerir, que va a estar relacionado posiblemente a inhaladores en algún caso, medicamentos vía oral, van a ayudar a lo mejor a descongestionar la condición respiratoria y van a permitir justamente que la respiración mejore del paciente en cuestión. Entonces, creo que es súper importante mantener exámenes complementarios al día. Por otro lado, quizás un tirón de orejas desde el punto de vista de la talla peso. Eso también puede influir sobre una respiración anormal. Los pacientes con tallas aumentadas pueden generar ocupamiento del lumen, de la parte interna de los tubos por donde pasa el aire a nivel bronquial, y eso dificultarle la función respiratoria. Por último, algo que quizás está siempre ahí y no lo vemos, es el tema de la desparasitación a tiempo. Los pacientes deben recibir su plan de desparasitación acorde a lo que su médico planifique o programe, porque también podría hacer arrastrar problemas respiratorios. Creo que la gente no sabe que existe una relación entre los parásitos y las patologías pulmonares. Yo creo que ese es un gran desconocido. Sí, muchas veces los hallazgos en la radiografía pueden ser sugerentes de este tipo de problemas. No vamos a ver quizás parásitos, pero sí bastaría en algunos casos con algo tan simple como es la desparasitación para mejorar algún tipo de patrón respiratorio anormal. No son los casos más comunes, pero sí existen reportes y es bastante, de alguna manera, habitual que se nos pase un poquito el tema del calendario de desparasitación. Nosotros los internistas, por lo menos en el protocolo de un gato con tos, el tratamiento parte con el antiparasitario. Es lo primero que se hace, es desparasitación interna y externa. Así que sí, qué bueno que tocaste ese punto, porque es tan básico, tan elemental y tan desconocido para la mayoría de los tutores. ¿Por qué la obesidad puede ser un factor que desencadene problemas cardíacos? En el caso del paciente felino podría relacionarse o de alguna manera generar problemática, quizá un poco como tocamos el caso atrás de la parte tiroidea, también afectar a nivel sistémico el depósito de grasa en diferentes lugares va a hacer que quizás no tengamos el mejor funcionamiento. El depósito de grasa a nivel respiratorio va a forzar a lo mejor el trabajo del corazón en ciertos lugares. La obesidad, claro, y podría predisponer en este caso a trastornos como el aumento de la presión arterial sistémica de forma sostenida. Entonces no es muy buena idea, obviamente, no poner atajo o control al aumento de talla-peso del paciente felino. Nosotros quizás estamos dándole un enfoque más en la parte cardíaca, tocamos ahora la parte respiratoria, pero esto a diferentes niveles puede generar diferentes problemáticas, y todo finalmente va a incidir en que quizás la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestra mascota pueda verse disminuida. La idea es poder tener pacientes que de alguna manera no sufran problemas desde el punto de vista quizás de la calidad de vida del día a día. Entonces es bastante positivo ocuparse de no tener aumento de talla-peso. Además que esto también podría estar relacionado con otras problemáticas. Entonces,
si para un tutor quizás donde ya se ha intentado una alimentación o cambio para mejorar la talla peso de la mascota y esto no se logra, creo que es el mejor momento para que el veterinario pueda entrar y guiarlo, ayudarle con buenos planes de alimentación o tal vez algún diagnóstico que pudiese estar faltando. Todo eso, como les digo, va a repercutir en que el corazón se pueda ver mayormente también afectado. Oye, yo estoy súper entretenida conversando, pero se nos acaba el tiempo y te quiero hacer 2 o 3 preguntas más que son súper importantes. Nos preguntan si existe la muerte súbita en los gatos, si se ve con alguna frecuencia, si te ha tocado. Sí, mira, la muerte súbita está relacionada a trastornos del ritmo del corazón. El ritmo pudiese tener algunas alteraciones que afecte lo que se denomina el gasto cardíaco, que es la entrega del volumen sanguíneo al organismo. Entonces, efectivamente sí se puede dar. Quizás no es lo más común o habitual, pero se va a emparentar posiblemente a trastornos cardíacos avanzados. Por tanto, en la medida que como hablábamos al comienzo, tengamos la preocupación de atajar estas patologías de forma precoz, vamos tal vez a alejar la posibilidad de que esta situación suceda. Distinto quizás en pacientes que adquieran arritmias más complejas, donde si bien existen tratamientos disponibles en nuestro país, pueden ser un poco dificultosos. Entonces, si bien puede darse, no es lo más común. Creo que con evaluaciones a tiempo, esto es posible que sea difícil que suceda. Entonces, en términos muy simples, podría ser más peligroso una arritmia que un soplo, porque el soplo, por lo que te estoy entendiendo, o por lo que sé, es una condición crónica, pero la arritmia eventualmente puede llevar a una descompensación abrupta y de una. Sí, tú lo dijiste muy bien. El soplo posiblemente tenga un desarrollo y vaya avanzando de forma lenta hasta desarrollar o transformar la anatomía del corazón, pero el ritmo del corazón alterado puede que en algunas circunstancias nos dé mucho tiempo de trabajo. Quizás pueda ser algún gatito que consulte directamente por desmayo. Nosotros los calificamos como síncope, en el cual a lo mejor no exista un soplo al examen clínico. Entonces eso inmediatamente podría quizás llamar la atención y ahí los exámenes de electrocardiograma son fundamentales. Ahí somos los médicos los que, escuchando a nuestro paciente en cada consulta, las arritmias se escuchan. Sí, hay generalmente están relacionadas a los extremos, en este caso de auscultación, bradiarritmias, que son corazones que funcionan más lento, o taquiarritmia, donde tenemos corazones que van muy rápido y eso hace que sean ineficientes en la entrega de la sangre al resto de los órganos. Oye, ¿y una consulta cardiológica en qué se diferencia de una consulta general? ¿Qué se hace en una consulta cardiológica? La consulta cardiológica consta de algunos pasos esenciales para la evaluación del corazón. En primer lugar, lo que corresponde a la interconsulta cardiológica, donde abordamos el caso, consultamos a los tutores con respecto al historial antiguo y actual de la mascota. Cualquier enfermedad preexistente para nosotros es importante saberlo. Posterior a esta consulta o entrevista, procedemos a la evaluación de la electrocardiografía, que corresponde a la evaluación eléctrica del corazón, nos va a poder determinar alteraciones en el ritmo. El tema siguiente es la ecocardiografía, donde podemos evaluar principalmente la función mecánica, la anatomía del corazón, el trabajo de las válvulas, el grosor del corazón, los tamaños y flujos internos de este, que nos van a ayudar a determinar si es que existe o no normalidad sobre aquel chequeo.
Y en último lugar, el registro de la presión arterial, que es lo que conversamos hace un rato atrás, que junto a toda esta batería de exámenes nos van a dar un reporte importante de cómo el corazón está funcionando. Es decir, se aborda desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista de los síntomas que te manifiestan los tutores durante la consulta. O sea, realmente uno llega a saber si ese corazón está sano o tiene alguna condición que merezca algún tratamiento o observación, porque también nos toca ver muchos pacientes que tienen condiciones cardíacas que no significa que necesariamente tengan que ser medicados, ¿cierto? Sí, hay muchos pacientes que chequeamos verdaderamente por el tema de la aparición de soplos, arritmias, o chequeo en general por la edad, donde determinamos la aparición o cambio de carácter inicial, y son pacientes que quizás sus chequeos o controles cardiológicos pueden llegar a ser semestrales o anuales. Hay pacientes que por predisposición les recomendamos venir una vez al año, y con eso podemos mantener a raya cualquier situación adversa que afecte la función vital del corazón. ¿Cómo se ve una urgencia de origen cardiológico? ¿Qué síntomas tiene? Lo principal, dificultad respiratoria. Los gatitos a veces son un poco esquivos, quizás cuando se sienten mal. Uno pudiese observar movimientos anormales a nivel torácico o abdominal. Vemos un gatito quizás muy acelerado, una respiración muy rápida. También podemos observar la coloración de las mucosas en un color más azulado. Significa que quizás hay una mala distribución de la parte sanguínea, o quizás podemos tener algún problema de ocupamiento en la cavidad torácica. Muchos problemas cardíacos pueden generar aumento o presencia de líquido en lugares donde no debiésemos tener a nivel del tórax, y eso para el paciente felino es muy incómodo y a la vez lo pone muy en riesgo. Entonces, quizás desde el punto de vista cardíaco es difícil para un tutor conocer algo como en puntual, pero sí signos respiratorios debiesen ser una señal de alarma para acudir al servicio de urgencia a la brevedad. En las clínicas en general están preparados para poder recibir este tipo de urgencia, estabilizar y sugerirle en este caso la evaluación cardiológica dentro del hospital, o en su defecto estabilizar previamente. Pero la idea es, más que conseguir en ese momento quizá una evaluación cardiológica, es acudir al centro de referencia o urgencia para poder primero aliviar a la mascota. Lo otro viene después. Claro. O sea, en resumen, la respiración. Sí, la respiración es muy importante. Si es muy rápido y corta y el paciente tiene dificultad en el desplazamiento, hay que ir a urgencia. Ahora ya. Nosotros tenemos como un número mágico que es más de 60 respiraciones por minuto. No sé si eso se ha modificado a 50 o 40 o 60 es prudente. Sí, en el caso de 60 acudir a la urgencia es fundamental. Yo al menos la recomendación que hago a los tutores de pacientes que ya tienen un diagnóstico para una patología cardíaca es contar en la noche cuando el paciente duerma y registrar los ciclos diarios. Normalmente debiesen ser de 18 a 30. Si yo tengo un seguimiento de mi mascota a diario y siempre mantengo dentro de ese rango, puedo quizás estar en cierto grado tranquilo de que nada malo o más malo está aconteciendo. Si semana a semana ese 30 va escalando, algo está sucediendo probablemente a nivel del tórax, algo está ocupando un espacio que no debe, y eso me debería a mí dar una señal de alerta. Entonces ahí también acudir a la brevedad a consulta, u organizar en este caso su control cardiológico quizá antes del tiempo que estaba estimado.
Eva, se nos acaba el tiempo, ha sido pero un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Me encantaría si más adelante a lo mejor pudiéramos conversar típico. Yo creo que destapamos una caja de Pandora. Sí, Porque podemos juntarnos nuevamente. Agradezco la invitación y espero haber aclarado algunas dudas que puedan tener principalmente los tutores. Como dije anteriormente, sé que la gente que tiene gatitos, quienes ven estas publicaciones o quienes traen sus mascotas a nuestra clínica, conocen un poco el cuidado que acá desarrollamos o les brindamos. Y si esto aporta a que podamos ser más diligentes o llegar a diagnósticos precoces, juntémonos las veces que sea necesario. listo, muchas gracias, Sebastián, ha sido un gusto. Nos vemos. Chao, Chao, que chao. estén muy bien. Gracias, tú también.